Vamos a hablar de nueva conciencia, de triángulo sagrado, y está con nosotros Xavier, él me dijo que lo pronuncie como desee, pero es con X, acaba de llegar de Barcelona y nos vamos a meter en un mundo muy interesante, su mundo, el mundo de respuestas, de conferencias, de llegar a distintos lugares como llegó hoy a la Argentina y de saber un poquito más qué es el triángulo sagrado. Bienvenido al programa, gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a preguntarte, Javier, qué difícil me resulta. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que pasó en tu vida, este despertar y estas ganas de comunicar algo tan importante? Bueno, mi infancia fue un poco difícil porque yo tenía un problema de comunicación. Yo realmente no podía expresarme normalmente y tartamudeaba mucho. Entonces tuve un problema de cada vez me encerraba más en mí mismo porque la tartamudez cada vez era peor, hasta el punto de que en el colegio no preguntaba para que los niños no se rieran de mí. Y entonces me encerré en mí mismo y en vez de hablarlo lo escribía todo. Con lo cual ese defecto que tenía yo al poder hablar, pues lo solucioné escribiendo y así pude pulir y ahora pues estoy escribiendo libros gracias a que en ese momento no podía expresarme verbalmente. Eso llegó al máximo cenit a los 20, 21 años y entonces llegó un libro de ángeles a mi vida que decía Descubre a tus ángeles, ese libro, y me hizo hacer una lista de las cosas que yo quería o que deseaba para mi vida, y una de ellas era poder hablar en público fluidamente. Y hasta aquí, o sea, de no poder hablar a dar charlas, conferencias por toda España y ahora por Sudamérica, con lo cual ese defecto que yo tenía al principio en mi vida se ha convertido en una virtud ahora, o sea, pasé de no poder hablar a hablar, pero entre no poder hablar y hablar hay una cosa muy importante que hay entre medio que yo siempre explico en los cursos, que es el miedo. El miedo a ves cómo no puedes expresarte potenciaba el que yo cada vez tartamudeaba más. En el momento en que yo supe traspasar ese miedo y darme cuenta que no ocurría nada cuando hablaba y alguien se reía porque no hablaba correctamente, entonces fue pasando. Y entonces ese defecto se convirtió en una virtud. Y claro, incluso mi madre cuando me ve dice, es que no te reconozco, hijo mío, no, de suspender en el colegio por no poder preguntar a salir por televisión o por radio. Pero yo doy gracias a ese momento en mi vida, 13, 14 años, porque sin ese momento yo no estaría aquí ahora. Ahora, qué interesante, porque de alguna manera lo que provoca, ¿no? Las enfermedades, los bloqueos para poder continuar con nuestra propia vida es el miedo. Nada más, una cosa tan simple, tan sencilla y tan difícil de pasar. ¿Y cómo lo llevas a la palabra ahora que podés hablar? Este cambio tan brutal de manifestación a través de un libro, de abrir la conciencia, ¿no? De despertar. ¿Cómo lo explicarías? Porque esto es un ejemplo maravilloso para gente que realmente tiene problemas muy serios de frenarse a través del miedo, ¿no? Yo lo que explicaría a todos es que no hay nada imposible. La palabra imposible hay que sacarla del vocabulario. Puede ser más difícil o menos difícil, pero en el momento en que tú traspasas el miedo y sobre todo tienes seguridad en ti mismo, que es muy importante, en ese momento no hay ninguna barrera que se te pueda poner delante, ninguna. Las barreras que hay son para nuevos retos, para afrontar, pero nunca para quedarse atrás o quedarse paralizado. Por ejemplo, me preguntan en los cursos, pero es que a veces hay que dudar de las cosas. Sí, dudar es un momento de reflexión, pero la duda constante paraliza y al paralizar no hace que tú avances. En mi caso, yo avancé porque me di cuenta que cada vez que yo decía voy a hablar correctamente, lo hacía. Cuando me ponía nervioso o había alguien que yo pensaba que podía hacerme daño o que podía perjudicarme, tartamudeaba. Y dije, esto soy yo, porque si no, lo haría siempre. Claro. Incluso cuando yo leía en voz alta en casa, leía bien. Cuando oía a la puerta,
empezaba a tartamudear. Digo, eso soy yo. Entonces yo tengo que atravesar esto. Entonces, de alguna manera, el mensaje es que cuando tú crees en ti mismo, rompes con los patrones que te han inculcado de la infancia y tienes ese poder para seguir adelante, todo lo que te propones en esta vida lo puedes conseguir, siempre y cuando sea lícito y no perjudiques a los demás, evidentemente. Pero realmente llego a la conclusión, al final, de que el miedo no existe. Ahora, en esta etapa que descubrís, por supuesto, a los 21 o 22 años, ¿cómo es tu formación y este mensaje que das a través de tantos libros en Barcelona, ¿no? Que es muy interesante? Sí. A ver, mi formación después, a partir del año 92, más o menos, empezó dando cursos de Reiki. Yo me empecé a formar en Reiki y Reiki fue el detonante para que yo entrara en el mundo espiritual. Entonces, a partir de ese momento en que yo obtuve la maestría de Reiki, yo intenté de inculcar esa enseñanza a los demás y a partir de ahí fui curtiéndome como comunicador. Ese encuentro con el Reiki me llevó a otros mundos, por ejemplo, al mundo del triángulo sagrado, que es el que ahora estoy aportando en las conferencias, y es el que la gente o la humanidad se dé cuenta de que no estamos solos, que realmente nosotros estamos aquí como humanidad, pero que alrededor nuestro hay una serie de seres que nos están ayudando a hacer el paso, a hacer el cambio, pero que no pueden hacerlo por nosotros, sino que nosotros en este cuerpo de experimentación tenemos que intentar experimentar la vida, y cuando tú experimentas esa vida vas tomando el conocimiento, la sabiduría, la conciencia. Por eso se llama apertura de conciencia, ¿no? Porque cada vez que experimentas, aunque te equivoques, si estás presente en esa experimentación, tú aprendes de eso. Y a partir de ahí fui dándome cuenta, que es una palabra que me gusta mucho, darme cuenta de mi misión de vida, lo que tenía que hacer, lo que realmente había venido a hacer, que era realmente sacar de mi interior todo lo mejor para que ese ejemplo que yo tengo de la infancia lo pudieran ver otras personas y decir, oye, ¿te das cuenta que no pasa nada? ¿Te das cuenta que se sale de cualquier trauma, de cualquier enfermedad, de cualquier bloqueo si te lo propones y haces las cosas correctamente? Esa es un poco la evolución que he tenido desde el 92 hasta aquí. Y ahora pues me toca eso, decirle a la gente, daros cuenta de que a veces, muchas veces, las cosas no son lo que parecen. Y que muchas veces estás en un pozo sin fondo, aparentemente, pero que siempre hay una escalera o una cuerda para poder salir. Volviendo al triángulo, este triángulo sagrado, y quiero acentuar y poner realmente el acento, ¿no?, en esto. No estamos solos. ¿Con quién estamos? Bueno, el triángulo sagrado nos dice que hay tres fuerzas aquí en la Tierra que están apoyando a la ascensión. Se llama proceso de ascensión, porque una de las cosas que digo en mis talleres, diferenciar proceso de ascensión, porque la gente muchas veces lo confunde. Entonces, el triángulo sagrado es la fuerza, la unión de tres fuerzas que están trabajando para la Tierra. En un lado están los extraterrestres ascendidos, y recalco ascendidos. En el otro está la jerarquía blanca, y en el otro está la jerarquía roja. La jerarquía blanca son los maestros ascendidos, y la jerarquía roja son los intraterrenos. Y entonces, extra, intra y jerarquía blanca están apoyando a la humanidad para que la humanidad haga el trabajo de conciencia que tiene que hacer. Muchas veces miramos arriba esperando que alguien baje a salvarnos, que es un error, o estamos esperando que desde abajo nos den las enseñanzas. Y realmente el punto central del triángulo es la humanidad. Si la humanidad no abre conciencia y realmente acompaña estos cambios, el triángulo sagrado no puede intervenir. El triángulo sagrado interviene en aquellos momentos en donde hay conciencia que no vulnera el libre albedrío. Entonces, si nosotros no conseguimos una masa crítica mínima, que es el número de almas conscientes en la Tierra, ellos no pueden interferir porque entonces estarían vulnerando nuestro libre albedrío. El mensaje del triángulo sagrado es: sé tú mismo, expande tu conciencia y simplemente intenta descubrir tu misión de vida.
porque si es encarnado en esta tierra es por alguna razón. Ahora, esto conlleva también algo muy interesante, a volvernos un poco más críticos con nosotros mismos para saber en algún momento de nuestras vidas, y a eso creo que yo pienso que es el despertar de la conciencia, ¿para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es mi misión? Ahora, ¿qué pasa con esos seres? Y hay muchísimos que pasan toda una vida, a lo largo de su vida, que no entienden nada, nada de nada, y que incluso se enferman, y ahora hay como una limpieza energética muy fuerte que, estando enfermos, tampoco se preguntan, están como vacíos, como si tuvieran como animalitos sueltos que van para un lado, para el otro, sin una meta, sin una guía, que tiene que ver con algo profundo de uno, ¿no? Porque la guía la tenemos adentro de uno. ¿Qué pasa con esa humanidad? Porque es muy lindo lo que vos acabas de decir, es realmente placentero porque lo comparto 100%, pero no todo el mundo es así. Entonces, ¿cómo ayudás a despertar estas conciencias? Y si hay posibilidades, porque por ahí no sé si las hay. A ver, hay conciencias muy dormidas, conciencias medio despiertas y conciencias despiertas. Entonces, en las muy dormidas, la depuración se hace a través de las enfermedades, como tú muy bien dices. Claro, ahí es difícil porque están dormidas y encima no saben que están dormidas. Entonces, ahí lo único que se puede hacer es predicar con el ejemplo. O sea, una persona dormida despertará cuando esté viendo un cambio en ti y ese cambio sea físico, sea en las acciones. Nunca va a ser ni por charlas, ni por conferencias, ni por cursos, porque ellas no van a entrar ahí. En cambio, con las semidormidas sí que se puede trabajar, porque ya se preguntan, bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué? Y cuando empiezan a buscar, se les puede dar un libro o una conferencia o hablarles. Ahí sí. Pero bueno, desde el punto de vista de las dormidas, la simple enfermedad ya las está despertando a lo mejor por la vía dura. Si es que hay una metamorfosis interior y se preguntan, bueno, ¿y por qué me ha llegado esto a mí? Claro, si piensa que es un castigo de Dios, nunca va a llegar a esa información, ¿no? Pero si empieza a pensar realmente por qué ha llegado esto a mi vida, a lo mejor empieza a despertar. O que estoy aprendiendo de esto, o que estoy aprendiendo. Y luego están las despiertas, que son las que tienen la responsabilidad. O sea, las despiertas tienen la responsabilidad, que para mí esa palabra no es carga, sino es habilidad para responder, para que cuando las que están semidormidas o dormidas pregunten, estén preparados para contestar. O sea, mi trabajo va... A ver, esto me súper interesa. Sí, a ver, mi trabajo... Porque acá no pasa por la conferencia, no pasa por agrupar gente, no pasa por el escribir libros, pasa por el ejemplo y por estar despierto ante la pregunta o ante la necesidad del otro. Claro. Para mí la nueva conciencia no es crear grupitos de espiritualidad, no. Para mí es que haya muchos seres despiertos preparados para cuando los que están dormidos o semidormidos pregunten, no se pierda el momento. O sea, yo me tengo que preparar mucho porque si tengo que dar informaciones a los que tienen que despertar, tengo que tener la responsabilidad de poder estar en el momento justo y adecuado y ser responsable y efectivo a la hora de hacer el trabajo. Es el ejemplo de la armadura oxidada, ¿no? O sea, aquellos dos guerreros, que hay uno que dice, como estamos en un mundo de paz, yo dejo la armadura y la guardo en el armario. Pero el otro cada día la saca y la engrasa y la guarda. En el momento en que hay guerra, abre la armadura, abre el armario y está oxidada la armadura. Y el otro, que cada día la estaba cuidando y la estaba engrasando, la tiene en perfecto estado. Entonces, para mí, el mayor servicio que puedo dar a los demás no es hacer un curso o un taller a la gente despierta. Es que cuando alguien me venga y me dice, oye, tengo una enfermedad grave, pero sé que es por algo, ¿me puedes ayudar? ¿Sabes el por qué? En ese momento esa persona que está a punto de despertar, si le das la información correcta, eso es más servicio que hacer 30 conferencias o talleres. Entonces, claro, por eso tendríamos, los que estamos trabajando en este ámbito, prepararnos como si fuéramos los más novatos del mundo, para que en el momento crucial estuviéramos totalmente preparados. Ahora, es mi opinión personal. No, estoy totalmente de acuerdo, es más, me pasa a diario, yo
tengo una técnica que creo que fue el broche de toda mi experiencia toda la vida, que es decodificar las enfermedades. Ajá. Y la gente que se me acerca y lo hago, realmente los poquitos que se acercaron en esta nueva etapa mía fueron muy interesantes. Pero muy interesante, fíjate qué cosa linda, no solamente para ayudar a la otra persona a saber por qué se enfermó o qué es lo que pasó en ella, sino qué tiene que ver conmigo. Claro. ¿No? ¿Qué es como un reflejo. Como un reflejo, ¿no? Esta cosa de espejo, y que uno sigue trabajando desde un lugar muy humilde, ¿no? Claro. Ahora, eso es lo difícil. Eso es lo difícil, porque uno cree que cuando ya sabe, ya está preparado y tiene que parar, y no se para nunca. Nunca, nunca, porque el camino a la humildad nunca se llega. O sea, totalmente humilde no llegas. Es verdad. ¿Por qué no llegas? Porque siempre hay cosas que pulir. Entonces, cuando te das cuenta muchas veces que el ego a veces te separa de los demás, dices, vale, pues yo, mi ego, mi personalidad, la tengo que educar. No la tengo que matar porque es mía, pero sí que la tengo que educar para que mi personalidad y mi alma vayan en una misma dirección. Claro, si mi alma va por una dirección y mi personalidad va por otra, entonces no estoy ayudando. Entonces tenemos que intentar, en lo que podamos, trabajar siempre la humildad, entendiendo que nunca llegaremos a ser todo lo humildes que quisiéramos ser. Ahora, volviendo a este triángulo sagrado, que me parece maravilloso empezar a tener conciencia de estos seres de luz que nos están ayudando de distintos lugares, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que se comunica con ellos, que los ven? Porque está pasando muchos fenómenos paranormales que aparecen en sueños, o que desde la percepción, o que te tocan, o desde adentro de tu corazón, o desde la tierra, estás meditando en un árbol y de repente escuchás que el árbol te está hablando. Es decir, son fenómenos paranormales muy frecuentes últimamente. En ese caso, uno que está en el camino de despertar, ¿puede pedir ayuda? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo te comunicas vos de forma personal? Sí, a ver, la ayuda la tenemos. Sí. Todo dependerá del nivel de ayuda que nos puedan dar según nuestro nivel de conciencia. O sea, podemos pedir ayuda, pero si el nivel de conciencia es bajo, ellos están limitados. Entonces, cuando más es elevado el nivel de conciencia, más afinidad en frecuencias, entonces nos pueden ayudar de una forma distinta. Cuando alguien canaliza a un ser de fuera del planeta, como puede ser Arturus, o Sirio, o las Pleiades, lo canaliza porque la frecuencia de ese ser, ellos lo llaman semillas estelares, Sí. semillas estelares, son afines, o sea, no hay una distorsión, nunca harán nada que distorsione el campo electromagnético de la persona. Entonces, en el momento en que nosotros somos afines a un maestro o a unos seres, intentan conectar con nosotros. Es que no hace falta ni que pidamos el contacto, intentan conectar. ¿Por qué ahora hay más? Porque está llegando una energía muy potente a la Tierra a través de las tormentas solares, que está emitiendo unos códigos solares que están despertando a mucha gente y están haciendo que mucha gente conecte, pero intentando normalizar la situación. O sea, que cuando digamos que esto es paranormal, deje de ser paranormal para ser normal. O sea, lo importante es que normalicemos los contactos. Claro. Cuando los normalicemos, entonces serán mucho mayores. Porque siempre que hablamos de algo paranormal, claro, estamos dividiendo qué es lo normal. Porque para mí lo normal es conectar. Sí. Si no estamos conectando, para mí es paranormal. Es al revés, ¿no? Claro. Entonces ellos, el mensaje de ellos es que van a normalizar los contactos. Que realmente esos contactos sean reales y que muchos contactos que solamente son mentales, la gente se dé cuenta que a veces canaliza algo mental y no es ningún ser, ¿vale? Por ejemplo, ellos dicen que sí, ellos dicen que siempre que hay una canalización Sí. y se dan fechas Sí. o se dan consejos. Yo no lo creo, pero me importa. Claro, en ese momento no es una canalización, es la mente o es el deseo de la persona que realmente está manifestando eso. ¿Por qué? Porque un ser de luz no te va a dar una fecha, porque sabe que estamos en libre albedrío, no te va a dar un consejo, porque sabe que eres libre. Lo que sí te va a dar es otra perspectiva de ver algo que tú lo estás viendo en tercera dimensión. Ajá. Es como si yo estuviera ahora en el primer piso de una casa y tú estuvieras en el cuarto.
y yo te dijera, ¿ves algo? Y dices, sí, veo un coche rojo a lo lejos, y yo tengo delante un árbol y no lo veo. Digo, pues yo no lo veo, y lo veo cuando está debajo, ¿no? Claro. Siempre cuando hay una canalización hay que preguntarse, ¿qué me aporta ese texto? ¿Me está aportando algo nuevo? ¿Me está diciendo algo nuevo? Porque si no, ese texto puede ser tranquilamente de la mente de la persona. Es muy sabio lo que acabas de decir, realmente, porque nosotros que estamos en los medios recibimos todos los días canalizaciones y con fechas, y que hay que tener cuidado y estar alertos y todo lo demás, ¿no? Y el hecho a veces hasta de las personas que consultan, dicen, pero bueno, nunca se cumple lo que vos me decís. Claro. Y realmente lo que aprendí hoy en esta hermosa, porque siempre se aprende, en esta entrevista, Xavier, es que todo depende de uno. Claro. Es solamente nuestro propio trabajo evolutivo absoluto. Todo depende. En todos los ángulos y claro. en todas las facetas, ¿no? Piensa que la vida, cuando tú te encajas en un cuerpo físico, estás constantemente tomando decisiones. ¿Derecha o izquierda? Eliges derecha. ¿Qué hubiera pasado si hubieras elegido izquierda? Pues la vida te hubiera deparado otra cosa. Si yo no hubiera decidido cambiar y hubiera estado encerrado en mi mundo de tartamudez, ahora estaría en casa siendo un desgraciado dentro de un cuerpo físico. Entonces, fíjate que la palabra decidir viene del latín decedere, que es cortar con algo. Si yo decido A, corto con B. Pues nuestra vida constantemente es decisiones. Pero si esa decisión la haces consciente, dices, no, he escogido A, me he equivocado, pero he aprendido todo eso, es fantástico. Quiere decir que los educadores, y me refiero a los padres, a los maestros, en fin, todos los seres que se te aparecen en tu vida, que te están educando, simplemente te están mostrando. Y la vida es una elección constante. Constante. Qué maravilla. Constante. Bueno, contanos, para abreviar en una frase este hermoso momento que estoy pasando, ¿qué sugerís a la gente como chispita evolutiva, como darse cuenta? Bueno, pues yo le sugeriría 3 cosas que son las que les explico en los talleres, que son las más importantes. Que revisen su poder interior. El poder interior significa el creer en ti mismo, el estar seguro de ti mismo, no de que no te vas a equivocar, sino de que vas a elegir y que eso que vas a elegir lo vas a seguir para aprender. Después, el darse cuenta, la capacidad de discernir lo que es conveniente para mí y lo que no es conveniente para mí. Fíjate que aquí ya hago una diferenciación. Estamos a veces viviendo el bien y el mal. Esto es bueno, esto es malo. Si yo digo que esto es malo, estoy criticando a todos los que lo hacen. Pero ¿y si digo esto para mí en este momento de evolución no es conveniente? Estoy cambiando el concepto. Ese es el segundo punto, el poder, la sabiduría, o sea, el discernimiento. Y el tercero, que es muy importante, la acción consciente. O sea, que cada cosa que tú hagas, seas consciente del por qué la haces. Porque entonces viene aquella frase de los conoceréis por sus actos. Claro. Si yo estoy siendo consciente en este momento, sé que eso lo he hecho. Puede ser que me equivoque, pero lo he hecho conscientemente. Si esas 3 cosas las unen, ellos podrán transformar su vida, seguro. Qué bueno, qué bueno. Yo le agregaría, ya finalizando, una chiquitita más, una chiquitita, que todo lo haga desde el corazón. Con la pureza del corazón. Con la pureza del corazón, no desde la mente, ni desde las conveniencias, no. Me toca, me sacude, ahí voy. Gracias por estar. Ha sido un placer, gracias a ti.